Bienvenidas, Connie Delgado, analista política, académica, Laura Carlsen, analista política, periodista, conocedora de la relación México-Estados Unidos. Bueno, pues teníamos mucho que hablar precisamente de esos temas que están en su expertise. Comenzamos, si te parece, Diana, con Connie Delgado. El día de hoy, Connie, la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina dio una respuesta a las declaraciones previas del director de la DEA, en el que en este juego de malo y bueno que tiene el gobierno de Estados Unidos, un día declaran que hay plena colaboración de México, que se está avanzando, que hay una colaboración como nunca había existido, y el día siguiente vienen estos retrocesos. ¿Qué te pareció la respuesta de la presidenta, los dichos del director de la DEA, en qué contexto? Se nos congeló ahí Arturo, pero era claro hacia dónde apuntaba la pregunta. Sí, hola mis queridísimos, mis queridísimas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy un poco ronca. Les ofrezco una disculpa a la audiencia y a ustedes, pero bueno, ni modo, aquí estamos puestos. Bueno, con respecto a la pregunta, a la reflexión que nos señala Arturo, pues bueno, yo diría que nuevamente se trata de parte de la campaña emprendida por el gobierno de Estados Unidos contra los países que se niegan a alinearse a sus políticas de sometimiento. Entonces, forma parte, digamos, de esta misma lógica, ¿no? Forma parte de este nado sincronizado. Y claro, ante este nuevo embate, la presidenta pues respondió en la conferencia mañanera a Terry Cole, que es el director de la DEA, con dos cosas que me parecen sensacionales, ¿no? La primera es, bueno, pues que es un poco extraño que este anuncio se realizara justo el día que el Gabinete de Seguridad informa de la disminución de los homicidios dolosos, ¿no? O sea, se habló de la disminución en 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Es decir, pasamos del 86.9% al 45.4% de asesinatos diarios. No deja de ser una cuestión de todas maneras terriblemente alta, pero esto equivale a que se salvan 41 vidas al día en términos de esta nueva forma, digamos, de seguridad que está instrumentando el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y evidentemente cuando ella señala, cuando ella apunta que ningún gobierno que estuviera involucrado, ya es una respuesta que le está dando a Terry Cole, cuando dice, ningún gobierno que estuviera involucrado con la delincuencia organizada podría disminuir los homicidios de esta manera, ¿no? Es obvio que cuando, digamos, hay una disminución de esta manera, significa también que es una respuesta en términos de que no hay ese involucramiento. Y bueno, señalará también lo que sucede con Felipe Calderón, ¿no? Donde se dio a la alza todo este tipo de homicidios y de delitos, etcétera. Y luego, pues lo mandó amablemente lo mandó al director de la DEA, lo mandó a realizar su trabajo en su propio país, ¿no? Y dejar de hacer política, ¿no? Y porque además en su país es donde se encuentra el mayor número de consumidores de drogas, lo que implica amplias redes de distribución y por lo tanto lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente el anuncio de Terry Cole está enmarcado en la cumbre antifascista que dio inicio el día de hoy, ¿no? Es decir, esta cumbre convocada por la administración de Donald Trump a través de Marco Rubio, donde se reunirá a más de 60 países en una reunión que le llaman reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con coordinar acciones de inteligencia y seguridad contra lo que ellos denominan
el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda. Y en medio de esta discusión, pues se abre el comentario del director de la DEA. ¿Y cuál es el enfoque de esta cumbre? Bueno, pues esta cumbre tiene como objetivo endurecer el rastreo del financiamiento, aumentar el intercambio de inteligencia y cooperar en materia de seguridad policial para contrarrestar las redes como el movimiento antifascista. Esto nos coloca, en efecto, en una especie de cacería de brujas en contra de todo aquel que se exprese, digamos, en contra de los intereses de los Estados Unidos. En este sentido, pues gobiernos progresistas como el nuestro, activistas, defensores del medio ambiente, feministas, es decir, todo aquel que luche por proteger los derechos humanos y la dignidad humana, pues a partir de hoy nos convertimos en enemigos radicales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues yo diría que en este marco se hace la declaratoria de Terry Cole en términos de los señalamientos que hace a México, y en ese sentido me parece pues inteligente la respuesta de la presidenta a este cuestionamiento. Arturo, Diana. Gracias, Connie. Querida Laura, un gusto tenerte por acá y yo ahora moderando también muchísimo gusto. Yo quisiera preguntarte un poco en el mismo sentido de lo que ahora ha comentado Connie y aquello que le preguntaba a Arturo. ¿Qué crees también que esto pone en la discusión en términos de eso que pareciera también ser el incremento de una tensión al menos discursiva entre los Estados Unidos y nuestro país, ¿no? Una respuesta más dura, pero también declaraciones mucho más potentes del lado de los Estados Unidos. Sí, así es, precisamente estoy muy de acuerdo con el análisis de Connie y estamos frente a una batalla de narrativa, pero desgraciadamente no solo de narrativa, sino también de acciones muy amenazantes al gobierno de México y a la población también de México. Primero hay que ver exactamente lo que dijo el Terry Cole de la DEA, porque pues las palabras son importantes. Dice, vamos con todo contra los narcotraficantes, pacificadores, distribuidores, blanqueadores de dinero. Sí. Laura, te vamos a pedir, por favor, quizá que te vuelvas a conectar porque se oye muy bajo el volumen de tu voz. Ah. Sí, se oye como si estuvieras muy lejos y como bajito. ¿Ahora se oye mejor? Sí, como si estuvieras muy distante. Como si estuvieras muy distante, se escucha. Si quieres, podemos hacer el intento de que salgas y vuelvas a entrar. No me ha pasado antes, lo voy a hacer ahora. Bueno. Gracias. Muy bien. No, bueno, pues tenemos para mucho con este asunto, Diana, Connie. Yo estaba tratando de hacer un recuento esta mañana de cuántas puertas ha abierto o cuántos frentes ha abierto Estados Unidos en esto que podemos ver claramente como una ofensiva contra México, más allá de la ingenuidad o la torpeza declarativa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que se enreda en sus explicaciones sobre estas llamadas que se filtraron, donde ella ofrece dar información a alguien que le promete arreglar, que luego dice que no sabe ni quién es, que le promete arreglar su situación, la situación de su visa o aclararle su situación legal. Más allá de eso, lo que hay es claramente una ofensiva en muchos frentes, porque cuando no es una cosa es otra, es la declaratoria de nuevas organizaciones criminales como terroristas, nuevas filtraciones. Si recordamos, ya tiene varios meses. Ya tiene varios meses que se dio a conocer esta lista de, o que empezaron a filtrarse en columnas periodísticas listas de un montón de gobernadores, gobernadoras, dirigentes de Morena que estarían dispuestos a ofrecer o a colaborar a cambio de un trato suave o de no ser involucrados en acusaciones.
le quería preguntar a Laura, para retomar el hilo con Laura, si esto que vemos es el resultado de un interés legítimo de Estados Unidos por combatir a las organizaciones criminales, evitar que las drogas lleguen a su país, o si simplemente se trata de la hipocresía de la fallida guerra contra el narcotráfico que hemos visto ya perdiéndose por décadas. Laura. Sí, una disculpa, espero que ahora sí se escucha bien. Pues yo diría que ninguna de las cosas, que el asunto es más grave todavía, Arturo, porque pues obviamente no se trata de un interés sincero en la guerra contra el narcotráfico, porque nunca ha habido, ¿no? Si se ve las contradicciones entre las persecuciones en Estados Unidos, quién sale libre como testigo protegido, quién se va a la cárcel, qué tipo de declaraciones van contra un cartel para favorecer a otros, siempre ha sido un juego de poderes en los Estados Unidos, y por eso no tenemos resultados. No se puede señalar ningún resultado contra el narcotráfico en los Estados Unidos en términos de reducción de flujos de drogas o sustancias prohibidas. Y es por eso, porque nunca ha tenido realmente este objetivo. Y por otro lado, es hipocresía sin duda, porque no están viendo qué se debe de hacer desde su lado, como señala la presidenta, para realmente reducir el número de muertes en los Estados Unidos por problema de sobredosis, sobre todo de fentanilo. Y hay que ver que el director de la DEA hizo este comentario en el marco de una nueva reunión contra el fentanilo, en donde es muy importante para ellos fijar la culpa, toda la culpa de lo que está pasando allá, a México. Por dos razones. Uno, para desviar la atención a su propia incapacidad de reducir el problema y las causas sociales en los Estados Unidos. Sí ha habido una baja, pero no tiene nada que ver con que hay menos fentanilo gracias a la guerra contra las drogas llegando desde México. Tiene que ver con algunas políticas de la época de Biden de daños y de tratamiento a las personas adictas en los Estados Unidos, pero no analizan este éxito de alguna manera en la baja de muertes por fentanilo, sino echan todo la leña al fuego en contra de México y otros países en el extranjero, con esta idea de que van a reducir el suministro de drogas a los Estados Unidos y así salvar a la juventud de los Estados Unidos. Y bueno, la segunda razón es la más importante, que ya se ha señalado de alguna manera, y por eso digo que las dos otras razones realmente no atinan lo que está pasando aquí. Y esa es la estrategia que hemos visto ya muy claramente desde hace por lo menos 6 meses, ¿no? Pues con las acusaciones contra Rocha Moya y con el secuestro del Mayo y la entrega del Chapito, ¿no? Que es un cúmulo de hechos que tiene que ver con empezar a fortalecer una estrategia de largo plazo que está firmemente en el marco de la doctrina Monroe y de la estrategia de convertir a toda América Latina en el traspatio que quiere Pete Hegseth, que dice que ya es, pero que tiene que estar gobernado por gobiernos incondicionales a la agenda no solo de Donald Trump, sino de la oligarquía capitalista internacional y de la ultraderecha internacional. En ese camino, pues obviamente hay 2 obstáculos muy grandes, Brasil y México. Entonces, pues Brasil tiene elecciones antes y en México están jugando un juego de largo plazo. Eso tiene que ver con cómo no hay una opción de derecha para realmente ganar unas elecciones en el país. Lo que están trabajando es debilitar al gobierno actual.
y este proceso tiene que ver ahora con ir contra funcionarios. Ahora, esto es súper complicado porque la respuesta de que no hay complicidades no es factible. No se puede responder así. En el caso de las declaraciones de Terry Cole, lo que dijo textualmente es que esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son lo mismo, dice. Y en la DEA son nuestra prioridad número 1. Eso es muy importante, porque la estrategia de la DEA es supuestamente ir contra algunos, o sea, convertir en informantes algunas personas de los cárteles para luego ir tras la persona, el kingpin, ¿no? El capo más grande. Pues ahora tienen el Chapo, ahora tienen el Mayo. Y resulta que no, eso no es su objetivo real. Ahora este blanco principal se ha vuelto el gobierno mexicano en sí. Entonces, pues están utilizando toda la información que tienen de extradiciones y además inventando, porque si tú tienes una persona ya que está en custodia de la DEA y que su vida está en sus manos, es capaz de decir cualquier cosa. Nosotros hemos documentado un montón de casos de obvias mentiras que dicen a la DEA para su agenda política y que a cambio tienen pues una serie de beneficios en el sistema penal de los Estados Unidos. Entonces ni siquiera es pues necesariamente la verdad, pero tiene acceso a esa información y esta es la estrategia que están manejando ahora. Pues sí, es posible creer que a cambio de una estancia en una cárcel donde sea mejor tratado o no de máxima seguridad, el Mayo diga lo que quiera que diga, ¿verdad? Pero vayamos con Connie. Diana, por favor, si quieres formular la pregunta para que sigamos con esta charla. Sí, porque como decían y como han ahora trazado todos de alguna manera, estos temas se van imbricando, ¿no? Se van imbricando no solo en términos de lo que ya describía Connie en un momento sobre la estrategia, pero de una estrategia de los Estados Unidos, pero y que ahora Laura nos describía también que habría que pensar en cuántos resultados objetivos ofrece, ¿no? Porque ese sería el punto, es decir, si esa es la estrategia, ¿cuántos resultados se supone que genera? Pero yo te quisiera preguntar, Connie, en relación también a estos audios que han salido, ¿no? De la gobernadora de Baja California y todo el ambiente que se va generando en torno a ello, ¿cómo pensar, pues, cómo debería dar respuesta también, no solo la presidenta, porque pareciera que de pronto es la presidenta la que tiene que salir a encarar todo este embate y colocarse frente a ello, sino también pensar, bueno, desde tu perspectiva, ¿qué otros asuntos, qué otros hilos habría que tirar para ver y para seguir enfrentando esto que parece que no va a parar ahora y que por el contrario va a continuar y como tú misma decías, pues parte de una gran intencionalidad, ¿no? De los Estados Unidos por degradar al gobierno, ¿no? Así es. Yo coincido en todo lo que señala Laura. Digamos, es muy grave lo que está sucediendo, ciertamente, en términos de cómo esta cumbre antifascista deviene como un pretexto para citar a estos... Antiterrorista de izquierda, ¿no? Antiterrorista de izquierda, sí. De izquierda radical, ¿no? Donde se... Contra la izquierda radical. Al comunismo, y otra vez se pone en el centro el tema del comunismo como el gran tema que, bueno, creíamos que ya habíamos superado con la Guerra Fría y que hoy vuelve otra vez a la escena. Entonces, pues sí se vuelve como muy preocupante porque en realidad es como una persecución, como lo mencionaba hace un momento, en contra de toda manifestación, todo activismo, todo gobierno progresista que se resista, digamos, a las políticas económicas de los Estados Unidos, entonces nos coloca en el centro de la persecución. Pero además llama muchísimo la atención que se van a reunir o se están reuniendo más de 60 países e invitan a la Colombia todavía de Petro, a México y a Brasil. Y uno dirá, a ver, ¿y qué pasó? Porque a propósito del escudo de las Américas, pues no estamos esos países. Y ahora sí estamos.
Es como una cosa de si estamos con ellos o contra ellos, y si no, ya estamos firmando nuestro decreto de muerte, ¿no? Es un poco como ya instaurarnos en el centro de esa disputa. Nos convertimos automáticamente como enemigos fundamentales de los Estados Unidos si nosotros rechazamos, digamos, esa forma, digamos, de abordaje en términos de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, en efecto, ¿cuál es la respuesta? Porque en efecto no puede ser solamente la presidenta que desde el púlpito de Palacio Nacional esté pues respondiendo, ¿no? A todos los embates, sino ¿qué está haciendo también Morena? ¿Qué están haciendo los gobernadores, las gobernadoras de los estados de la República que pertenecen al movimiento de Morena? ¿Qué están haciendo, digamos, otro tipo de organizaciones? Hoy en la mañana escuchaba una interesante mesa en la que decían, bueno, y ¿cuál es el papel, digamos, en términos de la clase trabajadora o pensando la clase trabajadora como aquellos que, bueno, pues vivimos de nuestro salario y en términos de cómo estamos respondiendo a este embate que está sucediendo en contra de México? ¿Estamos organizados? ¿Realmente somos capaces de responder a esta, digamos, a esta forma de embestida? Pues en realidad estamos pues muy limitados y la organización es muy limitada. Sin embargo, sí vale la pena decir que en 2006 mostramos músculo. O sea, a pesar de que, digamos, se impuso un gobierno espurio con Felipe Calderón, sí mostramos una organización fuerte, sí mostramos una resistencia y eso nos permitió muchos años después llegar a 2018 y empezar a modificar las cosas. Entonces yo sí diría que sí hay una fuerza en términos de la construcción de la vida social, de la organización social. Es decir, hay un periodismo independiente muy importante que está generando una voz pública distinta, que está generando digamos, una cultura cívica diferente. Hay un montón de movimientos sociales que están luchando, digamos, por sus derechos y que también ahí vale la pena que el gobierno actual abriera la escucha. O sea, todos estos movimientos de defensa del medio ambiente, todos estos movimientos de madres buscadoras, todos estos movimientos de feministas, por diversos que sean, son movimientos que están ahí latentes. Entonces, Diana, Arturo, Laura, yo sí creo que no tenemos la misma condición que países como en Venezuela, ¿no? Como lo que sucedió en Venezuela. Entonces, sí es para Estados Unidos muy complicado enfrentar lo que está sucediendo en México, porque como bien comentaba Laura, en México no existe todavía una ultraderecha organizada. Claro, estamos hablando de una ultraderecha internacional que está jugando con todo para ir contra México. Pero a pesar de eso, yo pienso que sí tenemos condiciones para luchar desde otros lugares y desde los lugares, digamos, de la vida social, desde la construcción de lo social. Entonces, pues no solamente la presidenta tiene que hacer su trabajo, yo creo que también periodistas, analistas y todos quienes aspiramos a hacer un periodismo independiente, pues tenemos la posibilidad también de influir y de poner un escudo frente a este embate que estamos viviendo hoy de Estados Unidos, encabezado por el gran virrey Marco Rubio, ¿no? No hay que olvidar, y con esto cierro, no hay que olvidar que Marco Rubio en realidad representa a todo el lobby sionista. O sea, no es solamente Estados Unidos o Donald Trump, es una cuestión más amplia. O sea, es todo el lobby sionista el que está yendo sobre América Latina y que viene sobre México también, porque digamos somos el único, o junto con Brasil, por supuesto, con el gran Brasil, somos los únicos países que todavía logramos plantear un dique a este embate de los Estados Unidos. Laura, Diana. Según el comunicado de la Fiscalía General de la República dado a conocer el día de hoy,
tras un enfrentamiento ocurrido en febrero de 2025 en la comunidad de Jesús María, muy cerca de Culiacán, fue detenido el personaje que se identifica como el piloto de la nave que se llevó al Chapo, perdón, al Mayo Zambada, Mauro Alberto, alias el Jando. 6 meses después, según ese mismo comunicado, fue entregado, dada su alta peligrosidad y con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, con un grupo de 25 delincuentes que fueron enviados. El secretario de Seguridad, Laura, dijo que la entrega se había decidido porque el personaje hacía mucho más daño aquí que el que podría hacer en otro lado. Te pregunto, las extradiciones que ha hecho el gobierno de México en los últimos tiempos, ¿hacen más daño al gobierno mexicano, a los intereses de México? Personajes como los que se fueron, ¿hacen más daño a los intereses de México estando aquí, estando allá? Hay un debate de la extradición, y agrego una cosa más de la que pido tu reflexión. Hay una disputa, una suerte de conflicto permanente entre agencias de Estados Unidos. No necesariamente actúan como un solo cuerpo, la FBI con la DEA, con otras instancias de seguridad. ¿En ese marco se pueden leer estas declaraciones del director de la DEA? Sí, yo creo que sí. Y la disputa desde siempre entre las agencias, las tres grandes, que tienen que ver y que hemos visto muy activas últimamente en esta etapa de la estrategia contra el gobierno de México, la CIA, el FBI y la DEA. Y esto explica, por ejemplo, por qué de repente cuando es en contra un poco de la estrategia más discreta de Estados Unidos, el FBI exhibe el avión, ¿no? Y se explota esta indignación con mucha razón de México, ¿no? Pues están siempre así y eso complica mucho. Ahora, la cuestión de las extradiciones yo creo que está en el centro y México tiene que pensarlo rápidamente. México ha extraditado unos 178 personas desde el 2018. Estas extradiciones, extraditado o transferido, porque algunos sin siquiera un proceso formal, ¿no?, de extradición. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto mucho en la investigación sobre la DEA, sobre todo, y lo había mencionado un poquito, ¿qué pasa cuando pasa esto? Pues va la persona y en primer lugar es una forma de decir, nuestro país no es capaz de tener un sistema judicial suficiente para enjuiciar a esta persona, ¿no? Es una admisión de que de alguna manera, pues es que dicen que son de alta peligrosidad, entonces mejor en Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, ese es un mito. La justicia de los Estados Unidos dista mucho de ser una verdadera justicia, como mencionaba antes. Hay un montón de gente muy peligrosa que se va libre porque deciden que quieren más su información para sus fines políticos que tenerlos tras las rejas. Hay una serie de mentiras, hay una serie de cosas que ocultan, cosas que inventan. Pues la justicia no es así transparente en los Estados Unidos. Y por otro lado, pues ya es hora que México dice, nosotros somos capaces de enjuiciar a nuestros propios criminales, de tener un sistema penitenciario que es confiable. Ese es el mensaje que tiene que dar el gobierno frente a los Estados Unidos. Y eso implica ya repensar seriamente las extradiciones. El segundo es esto, de la información que trasladan a los Estados Unidos a manos de un gobierno que cada vez más se está perfilando como enemigo del gobierno de México en la experiencia, en todo el conocimiento que tienen criminales.
para esto, pues otra vez es una situación muy peligrosa que estamos viendo ahora con las personas que están allí y una larga historia de lo que llaman allá plea bargains, que son estos acuerdos en que dan información a cambio de, pues sí, una situación más cómoda en la cárcel, visitas familiares, no ir tras a otras personas de la familia que están afuera, etcétera, etcétera. Cosas que sí son importantes en términos humanos para los criminales que están allí, pero no tienen nada que ver tampoco con la justicia, ¿no? Y ya finalmente también porque las extradiciones es de alguna manera sacrificar la información que están mandando a los Estados Unidos que podría servir para la inteligencia mexicana. O sea que dicen que extraditaron al piloto del avión. Entonces muchos aspectos de ese secuestro del Mayo, entrega del Chapito, que podría aclarar el piloto del avión, ¿no? Pues ya no tenemos acceso a esta información, que es fundamental porque se está convirtiendo en un punto clave de la relación entre Estados Unidos y México y de este panorama. ¿De dónde están las líneas de la soberanía nacional? ¿Qué líneas está cruzando el gobierno de los Estados Unidos que no había cruzado de la misma manera antes en sus estrategias hacia el gobierno de México o hacia otros gobiernos? Pues esta información es fundamental para México para defenderse. Y finalmente en esta batalla de narrativas, pues yo siento que hubiera sido mejor no responder a Terry Cole. No es la primera vez que han dicho esto, lo están diciendo todo el tiempo. Está bien destacar que, bueno, pues hay logros en México, de hecho, pero lo que están destacando en su tarjeta informativa como respuesta es básicamente decir, pero nosotros sí estamos en la guerra contra el narcotráfico. Pero ¿no decidimos hace mucho que este modelo no es lo correcto para enfrentar los problemas reales que tiene México? Entonces, ¿por qué consolidar su narrativa con datos que básicamente dicen que no, sí, estamos jugando tu juego bien, ¿por qué nos castigan? Para mí eso no es el camino para enfrentar en ese momento tan delicado lo que están haciendo desde el gobierno de Trump. Sí, efectivamente lo que dice Laura nos lleva a pensar que que existe una contradicción entre esta respuesta del Gabinete de Seguridad y el planteamiento permanente de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que lo que México hace es atender el fenómeno de una manera integral. Diana, por favor, te cedo la palabra para las preguntas que sigan. No, bueno, me parece destacadísimo lo que Laura nos pone en la mesa sobre, primero, el tema de las extradiciones que tú también ponías ahora mismo, y segundo, sobre el hecho de que el llevarse o finalmente, ¿no?, tener bajo su sistema penal a esos grandes capos, esos grandes personajes reconocidos con el narcotráfico en nuestro país, no necesariamente tampoco se traduce en que nos puedan mostrar que eso desactiva al crimen organizado, ¿no? Que eso tiene efectos para lo que en términos de su largo discurso sería ese interés. Por ahí, Connie, también, entonces abrir esa otra sugerencia temática, ¿no?, para la mesa el día de hoy, y que tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Después de haber tenido un personaje como Gers Manero, ¿no?, y que, bueno, fue cuestionado durante años en realidad por su inoperancia en torno a tantos temas que fueron cruciales, y ahora tener pues una expectativa muy alta, ¿no?, respecto de lo que pueda suceder en un espacio que es tan importante a la hora de estas discusiones, ¿no? La Fiscalía General de la República cobra un lugar centralísimo a la hora en que pensamos cómo habría de ejercerse la justicia en México. Entonces, respecto de esto, Connie, pues ha salido una suerte, lo que parece ser en realidad una filtración, ¿no?, sobre lo que implicó la salida de Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República, y que se dice que fue muy cercano a Ernestina Godoy,
Pero digo que es una suerte de filtración porque una de las interpretaciones que se ha difundido tiene que ver con que esa salida tendría que ver con irregularidades que se detectaron en el expediente y en la acusación que se habría seguido a Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, ¿no? Y entonces, bueno, más allá de del intríngulis posible que haya ocasionado esto, pues el lugar de la fiscalía, ¿no, Connie? Sí, yo primero coincido con esto que estás señalando, pero primero quisiera pues subrayar que todo este espectáculo performativo en torno a la captura, al secuestro o sustracción, como lo queramos llamar, de Ismael El Mayo Zambada, pues muestra que el gobierno de Donald Trump sí hace acuerdos con los carteles de la droga, ¿no? Y que eso lo tenemos que subrayar y destacar todo el tiempo. Digamos así, como perspectiva, como ese telón de fondo que no debemos de perder de vista cuando entramos a discutir el tema de la fiscalía, con todos los bemoles que esto tiene y sobre todo pensando en el periodo de Gertz Manero, ¿no? O sea, que no podemos de ninguna manera, es una cuestión menor todo lo que él hizo, porque en efecto, toda esta historia de que el piloto entró, salió, entró, lo entregamos, etcétera, etcétera, pues está involucrado Gertz Manero sin duda. Bueno, dicho lo anterior, yo diría que en efecto, todo lo que se muestra con lo de Ulises Lara, digamos, su renuncia, pues lo que deja abierto evidentemente es que la investigación mexicana tiene un agujero negro justo en esta pieza clave que explicaría cómo ocurrió la entrega de Gertz Manero digamos, la entrega, digamos, del Mayo Zambada y el papel que jugaron todos estos personajes que están aquí. Y entonces, claro, Ulises Lara, pues evidentemente también es un personaje que tiene que ver es con esto. ¿En qué sentido? Yo no lo puedo saber, no puedo lucubrar cuál sea, digamos, el papel, pero sí, digamos, la trayectoria de este personaje no es una trayectoria limpia en el sentido de que pues hay muchas cosas que se le echan en cara en el pasado. De hecho, cuando estuvo con Ernestina Godoy en la Ciudad de México, muchas, digamos, grupos de activistas que reclamaban, por ejemplo, en términos de que escondió información con el asesinato del periodista ahorita se me fue el nombre, perdón, bueno, ahorita lo recuerdo, o sea, un conjunto de cosas que se han venido arrastrando, pero digamos, la actual fiscal general de la República, al final, Ernestina Godoy, pues no termina de dar la cara frente a esta situación. Ese es mi punto de vista, más allá si lo desviamos a Ulises Lara. En realidad, si la Fiscalía de la República no tiene acceso a interrogar a este piloto, porque la administración anterior lo entregó a Estados Unidos, pues entonces no es posible determinar con certeza si fue un secuestro, si fue entrega voluntaria, si todas las elucubraciones que se han hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto es algo que preocupa, es que al subrayar que hay un desconocimiento sobre digamos, el papel que jugó este piloto y que podría, y la información que podría ofrecer, pues un poco lo que yo veo es que la Fiscalía General de la República pues intenta desmarcarse de la versión que sugiere que el gobierno participó en la entrega. Y aquí, pues, perdón con la pena, pero me voy a meter a indagar sobre qué sucede con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Es decir, ¿qué sucede o sea, no estaban involucrados? Si al mismo tiempo hay un asesinato ocurrido ese mismo día del rector de la UAS, que era uno de sus peores enemigos de Rocha Moya, que es Héctor Melesio Cuen, que sucedió en la misma finca, en Culiacán, donde Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado. O sea, ¿qué hay de eso?
¿Por qué no se habla de esas cuestiones? ¿Por qué todo es si Estados Unidos no da información? O sea, ¿por qué no la Fiscalía ofrece información? Esa investigación corresponde a México. Esa investigación corresponde, digamos, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en Sinaloa en ese momento. Entonces, aquí lo que yo veo es que hay un mensaje implícito de la Fiscalía General de la República, y es: estamos investigando a ciegas porque no podemos interrogar al único testigo que podría ofrecer información sobre lo que sucedió. Y entonces nos lavamos las manos y esperamos a que Estados Unidos siga ofreciendo la no información y nosotros seguimos esperando. Me parece que eso es incorrecto. Y, o sea, que tendríamos que demandar más información de parte de la fiscal de la República. Diana, Arturo, Laura. Cuando se dio a conocer que Estados Unidos solicitaba al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otras 9 personas, los medios tradicionales se llenaron de opiniones, de demandas casi de lo que antes llamábamos opinocracia o círculo rojo, que le decían a la presidenta Sheinbaum, Laura, no es opcional, hay un acuerdo, hay un tratado, tiene que cumplirse y hay reglas en ese tratado, hay tal plazo para que sean entregadas estas personas, no tiene la opción, y la parte que solicita a una persona no tiene que ofrecer pruebas. Sin embargo, México ha solicitado la extradición de personajes como Francisco García Cabeza de Vaca, ya lo recordábamos en otra parte del programa, o voy a otro personaje, Dámaso López, el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, que Estados Unidos lo tiene ya bajo su protección, que le han dado un trato con guantes de seda. Entonces ahí por un lado hay una hipocresía, y por otro lado, te lo pregunto, Laura, como experta que eres en el estudio de todo este tema del narco y la relación México-Estados Unidos o Latinoamérica incluso, Estados Unidos perdería un pretexto de oro que tiene en la lucha contra el narcotráfico para meter las manotas a los asuntos de México y de otros países si alguna vez ganara la guerra contra el narcotráfico. ¿Estados Unidos quiere ganar la guerra contra el narcotráfico? Sería la pregunta. No, por supuesto que no. Esa guerra, desde que se anunció en 1971 por Nixon y ha tenido varias fases desde entonces, nunca ha tenido el objetivo de terminar con el flujo de sustancias prohibidas. Lo que hemos visto es lo contrario, pues en los Estados Unidos ya existe la legalización de marihuana en muchos estados, y hay toda una serie de políticas sociales que atacan con mucho más eficacia el problema de sobredosis, si fuera esto el objetivo, como estaba diciendo. Esta guerra conviene por ser un vehículo para el imperialismo en la región, sobre todo aquí, pero ha sido en todo el mundo, ¿no? Y también ha servido mucho para desviar la atención de los problemas sociales en los Estados Unidos, y esa es la parte que no hemos mencionado, ha servido muchísimo para la industria de guerra, que es la industria que se quedó sin fuentes cuando cayó la Unión Soviética, la Guerra Fría. Ahora lo están reviviendo también por esta razón, ¿no? Y se tuvo que construirse otra vez, y se reconstruyó a base de terrorismo y de la guerra contra las drogas, y ahora con el gobierno de Trump sobre todo se han mezclado estos dos con este invento que no tiene ningún fundamento en la realidad, que llaman narcoterrorismo. Entonces esto les sirve, les beneficia muchísimo, y no tienen ninguna intención de terminarlo. Incluso hemos visto en la historia varias veces, había un intento, no sé si te acuerdas, hace muchos años, de la OEA,
en donde toda América Latina prácticamente con Otto Pérez Molina dijo, pues esto no está funcionando para nosotros, estamos haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos, la violencia nos toca a nosotros, la sangre a nosotros, ellos no tienen ningún resultado, ni siquiera en su tierra, vamos a hacer algo distinto. Llega Joe Biden, en ese entonces vicepresidente, y dice, no, eso no cambia, ¿no? Entonces es bipartidista, es estructural, es algo que beneficia al sistema capitalista y el poder hegemónico de los Estados Unidos y por eso no se mueve, no se mueve de allá y por eso también se está intensificando mucho. Bueno, pues con lo que está pasando en este momento y ir tras el gobierno de México también tiene que ver con este proceso de consolidar, de intentar fortalecer su poder en la región. Y están, y otra vez, pues la pregunta es, como ha dicho la presidenta, ¿qué están haciendo allá? ¿No? Pues, ¿dónde están las investigaciones sobre tráfico de armas desde los Estados Unidos? ¿Dónde están las investigaciones y los cargos y todos los procesos para la distribución de drogas en el mercado más grande del mundo y donde se genera por mucho la mayor parte de las ganancias de este tráfico de drogas? Y además, ¿quién dijo que el gobierno de los Estados Unidos podría ir a juzgar a otros? Ese es un gobierno que está saliendo de todo marco de legalidad, incluso de las mismas leyes de los Estados Unidos, cada vez más. Entonces, jugar a su juego y decir, pues sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacer, y como decías al principio, en extradiciones, son 269 peticiones que tiene el gobierno de México. ¿Sabes cuántos han entregado en ese periodo? Cero de estas. Entonces decir que, no, pues es un tratado, tienen que cumplir, es completamente absurdo y solo otro reflejo de esta relación totalmente asimétrica. Al mirar esta convocatoria y las declaraciones de Marco Rubio en torno a esta cumbre contra la extrema izquierda, Diana, pensaba yo en esta imagen, en que Estados Unidos tiene un closet donde guarda los fantasmas que le causan terror. Entonces Rubio abrió el closet y sacó el fantasma de la Guerra Fría. Y abrió más abajito y sacó las Torres Gemelas. Los mezcló y está quitando con esta fantasma comunismo y terrorismo mezclados, ¿no? Pero para justificar acciones que van en contra, pues, de todo mundo, ¿no? Porque en ese catálogo de extrema izquierda cabe desde un grupo realmente antifascista que hace acciones directas hasta el demócrata más tibio, ¿no te parece, Diana? Y te doy la palabra porque preguntes a Connie, por favor. No, pues es que es verdaderamente inverosímil, es cierto. Es decir, pareciera que ser extrema izquierda es solo pedir, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y eso ya te convierte en automático en extrema izquierda en los Estados Unidos. Pero además, como también dices, aquí lo interesante es que no haya asidero, como decía un poco Laura, ¿no? Y por ahí le pediré su opinión a Connie, es decir, no hay asidero, porque cuando comenzó toda esta operación sobre el peligro que representaba para los intereses de los Estados Unidos el terrorismo internacional, estuvo afianzado pues en el ataque a las Torres Gemelas. Es decir, había un pivote que propulsó esta política securitista que se siguió. Cuando la Guerra Fría, pues el comunismo o el socialismo realmente existente, pues efectivamente gobernaba buena parte de Europa y de Europa del Este. Pero ahora no hay asidero, es decir, no pueden, Connie, decir dónde están los actos terroristas comunistas a los cuales con los cuales fundamenten objetivamente sus decires. ¿Y qué opinas, Connie, de esta disonancia, ¿no? Sí, es realmente ridículo que todos se basen en decir que te van a quitar tu casa o que van a meter en tu casa a los viejitos para que vivan contigo. O sea, es absolutamente ridículo, cínico,
absurdo. Y en efecto, como bien señalaba hace un momento Arturo, o sea, lo que aparece con estos discursos de Marco Rubio, pues son sus fantasmas, ¿no? O sea, todos esos fantasmas que vienen digamos, a través de los cuales, o frente a los cuales va a emprender batallas bizantinas, pero que causan mucho daño, mucho sufrimiento, mucho... y en este sentido, pues los que salimos dañados somos aquellos que luchamos por nuestros derechos, ¿no? Que al final de cuentas lo que pedimos es justicia social, lo que pedimos es, digamos, formas de inclusión distintas, de respeto, de dignidad, de la vida, de la existencia. O sea, pero bueno, no hay que olvidar que en este momento la forma, digamos, radical del capitalismo de los Estados Unidos, pues tiene que ver con formas de instrumentalización, digamos, en términos de, voy a usar un término que ya suena caduco, pero no lo es, ¿no? En términos de la acumulación de la riqueza. O sea, como que más bien, esa es la última razón de todo lo que está sucediendo. Y pongo el ejemplo de lo que está, del anuncio de la declaración que hizo Marco Rubio a propósito de la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, como en este momento la Corte Penal Internacional acusa a Netanyahu que es uno de sus socios principales de Estados Unidos, y lo acusa en efecto de ser responsable de delitos específicos como es el genocidio, que son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes de guerra, que son crímenes de agresión, o sea, los 4 fundamentales crímenes que la Corte Penal Internacional, digamos, juzga. Y entonces, claro, Marco Rubio sale a decir que organismos internacionales intentan socavar la soberanía de los Estados Unidos. Bueno, vaya cinismo, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos viene, y eso hace con nosotros, o sea, ellos sí intervienen, son injerencistas, porque además, ¿qué es lo que están haciendo en este momento con esta cumbre antifascista, con esta cumbre anticomunista? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues generar mecanismos de intervencionismo para imponer a sus propios gobernantes a modo justamente para seguir expoliando a los países de América Latina, porque claro, han declarado el hemisferio occidental como ya parte de su seguridad nacional, y entonces ellos son libres de intervenir en nuestros países y hacer lo que se les hinche la gana. Pero que no se les diga en este momento, cuando ellos habían manipulado la información, manipulado las decisiones en términos de todos los instrumentos supranacionales, pero claro, ahora les tocan al Netanyahu, ¿no? Y entonces inmediatamente brincan en términos de que se está socavando, poniendo en riesgo la soberanía de los Estados Unidos. Entonces, pues en realidad, yo ahí sí insisto, no hay que perder de vista que lo que está en juego no es la generalidad de Estados Unidos ni de Donald Trump, sino es un proyecto específico que responde no a MAGA, no a Trump, sino que responde a lo visionista, que responde a una política que ya no se construye desde Washington, sino desde Miami, vinculados con el sionismo. O sea, y en ese sentido, pues está operando en esa dirección. Y en ese sentido, cuando preguntas, Diana, querida, cuando dices, ¿y cuáles son sus asideras? No tienen ni siquiera necesidad de hablar de asideras. Creo que ya perdieron o sea, antes por lo menos construían el argumento para sobre eso construir el enemigo. Ahora no necesitan construir el argumento, simplemente van contra lo que ellos consideran el enemigo, cosa que me parece muy peligrosa y muy difícil de enfrentar, por supuesto. Diana, Arturo, Laura. Bueno, interrumpimos nuestra programación habitual para informar que el día de hoy habrá un verdadero relajo en el Obelisco. Argentina 2, Inglaterra 1.
Y ya el juego está por terminar, nada más 5-1. Bueno, y pasando a nuestro, regresando al tema serio, no, hice el comentario futbolero porque si no, Julio nos lo iba a reclamar aquí a la eternidad, porque él siempre está concluyendo en estos tiempos de mundial los programas hablando o pidiendo alguna opinión futbolística e informando sobre cómo van las cosas. Entonces, pues ya parece que se perfila una final España-Argentina. Voy a España. Les vamos a pedir su comentario final, lo que quieran, para no romper, nuevamente, para no romper con una que ya es tradición en este programa, el postrecito o el comentario final que gusten hacer. Laura, por favor. Pues yo creo que estos fantasmas de Marco Rubio ni siquiera son sus fantasmas, que ellos mismos, Marco Rubio, Donald Trump y la ultraderecha, sabe perfectamente bien que la izquierda no es ninguna amenaza terrorista y que a lo que van es la consigna de Abelardo de la Espriella en Colombia es destripar a la izquierda. O sea que no tienen la intención de ganar en las urnas, no tienen la intención de ganar a la opinión pública, sino de eliminar como sea la izquierda. ¿Y por qué? Tiene que ver con lo que decía Connie, que los recursos comunes y los recursos del Estado son ya la última frontera de despojo en esta etapa de capitalismo. Y los gobiernos de la izquierda que redistribuyen, aunque sea mínimamente, la riqueza a la población y que protejan ciertos recursos nacionales, pues se han vuelto una barrera en un mundo que cada vez son más escasos los recursos naturales. La buena noticia es lo que estamos viendo en el quehacer en la política de los Estados Unidos. Es una señal de debilidad. No solo quedó sin asideros, sino quedó sin banderas el gobierno de Trump en ese momento. Iba a ser el gobierno que no se involucraba en guerras internacionales y está ya bajo muchas críticas por la guerra en Irán y sus excursiones imperialistas y cuánto ha costado a la población de los Estados Unidos. Iba a ser el gobierno de prosperidad y solo prospera la oligarquía a su alrededor, mientras la gente está enfrentando costo de vida que cada vez sube. Iba a ser pues el gobierno de todo mejor, ¿no? Y ahora pues la protesta contra la represión, los asesinatos por ICE ya se está volviendo cada vez más amplia en los Estados Unidos y estamos frente a elecciones en los Estados Unidos. Entonces, en esta situación hay un tono de desesperación en las acciones que estamos viendo y yo creo que es positivo saber que es más que una fortaleza, de que sí es muy peligroso, pues es una debilidad y que la fuerza que se está surgiendo desde la población de los Estados Unidos y los movimientos en los otros países puede ser cada vez más una contraparte seria a lo que están tratando de hacer en el mundo. Connie, te pedimos tu comentario final. Sí, yo quiero... Felicito. No quiero cerrar sin referirme al rechazo enérgico contra la resolución de la CNDH, ¿no? Quiero sumarme a lo expuesto, particularmente de Alejandro Encinas, ¿no? En términos de la publicación que hizo tanto en su cuenta de X como en la publicación que hizo en el Universal, en términos de que, bueno, él de alguna manera lo que hace es señalar que pues las Fuerzas Armadas sí tuvieron participación e información en tiempo real de lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, que en efecto había infiltración militar y que hay un rechazo radical a la omisión de señalar
que no hay responsabilidad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina. Entonces, yo me quiero sumar a esta cuestión porque sí me parece una cosa deleznable que una instancia que, bueno, nunca había brillado más bien había sido una instancia bastante opaca, pero que ahora una instancia de derechos humanos con todas las comillas, venga y haga ese tipo de declaraciones, pues me parece totalmente deleznable, ¿no? Entonces no quería dejar de decirlo. Y por último, un postrecito chiquitito es que la próxima semana se llevará a cabo en la ciudad, en la Cueva del Lobo, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el 13º Congreso Latinoamericano en Ciencia Política, y que justamente se va a hablar acerca de 4 décadas de democracia de América Latina, para pensar y debatir sobre el fortalecimiento y la erosión en un mundo incierto. Es la próxima semana, se llevará a cabo del 21 al 24 de julio, y justamente avisar a nuestra audiencia, pues que la próxima semana no estaré por acá, porque estaré por aquellos lares discutiendo esto, pero les prometo traerles un diagnóstico interesante de lo que se está discutiendo en América Latina. Vas a estar allá en la final, en Buenos Aires. O después. Vuelo el día de la final. Ese día vuelo. O sea, te va a tocar percibir o la felicidad extrema o la tristeza extrema. Exacto, yo les platicaré. Sí, vuelo el 19, el día de la final. Muy Espero bien. que gane España. Pues, Laura, Connie, muchas gracias por su tiempo, por su análisis, por sus palabras. Vamos a quedarnos por aquí, Diana y yo, solamente para despedir el programa, y les agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias. Gracias.